Ecuador y Estados Unidos cerraron negociaciones para firmar en las próximas semanas un acuerdo sobre comercio recíproco. El anuncio lo hicieron el Ministerio de Producción y Comercio Exterior local y su par de Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa se instalará por varias semanas en Guayaquil, según anunció, con la finalidad de ejecutar una intervención directa y encontrar soluciones al puerto principal. Ocurre 2 días después de que el alcalde Aquiles Álvarez fuera trasladado a prisión. En pocos minutos sesionará la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por el caso Godoy. Un borrador recomienda avanzar con su juicio político. En paralelo, el presidente de la Corte Nacional remitió la terna para escoger un vocal suplente para el presidente de la Judicatura. 17 emergencias se produjeron la madrugada de este jueves en Quito por una inusual tormenta que provocó inundaciones, caída de árboles y deslaves. Las autoridades advierten que los días lluviosos se mantendrán en la sierra y costa. Gremios de periodistas y organizaciones de derechos humanos piden la derogatoria del documento militar que condiciona el trabajo periodístico y censura comunicadores y medios que el Ministerio de Defensa considera no afines. Una jornada heroica vivieron decenas de bomberos tras combatir 48 horas de incendio en el edificio Multicomercio en el centro de Guayaquil. Más de 9.000 personas se contagiaron de tuberculosis en 2025. La situación más crítica la viven los reos en las cárceles, donde hubo alrededor de 3.000 casos. El gobierno descarta una epidemia. El país inicia 4 días de feriado por carnaval. En Salinas hay ocupación hotelera al 100% y en Ambato esperan la llegada de 500.000 de turistas. Moisés Caicedo fue titular y una de las figuras en el triunfo del Chelsea en el fútbol de Inglaterra. Viernes 13 de febrero, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en Televistazo Estelar. Les recordamos que estamos en vivo también por ecuavisa.com y nuestra app Ecuavisa Play. Nos pueden ver desde cualquier dispositivo móvil. Ecuador y Estados Unidos avanzan hacia la firma de un acuerdo de comercio recíproco luego de cerrar de manera sustancial sus negociaciones bilaterales. El anuncio fue realizado hoy. María Gabriela Carpio amplía la información. El anuncio lo oficializó este viernes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR por sus siglas en inglés. En su página web confirmó que hoy Estados Unidos y Ecuador concluyeron sustancialmente las negociaciones para un acuerdo de comercio recíproco y esperan firmar el acuerdo en las próximas semanas. En paralelo, el Ministerio de Producción y Comercio Exterior publicó un comunicado en el que menciona: este acuerdo representa una nueva plataforma para promover la prosperidad y su pronta entrada en vigor ayudará a ampliar y diversificar el comercio y la inversión bilateral en beneficio de ambos países. En las imágenes que se difundieron aparecen el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, la canciller Gabriela Sommerfeld y el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, junto a representantes del gobierno de Estados Unidos. Esta noticia se da en un contexto donde el año pasado, Ecuador y Estados Unidos habían acordado un marco comercial inicial que establecía compromisos de reducción arancelaria y apertura de mercados. La negociación abarcaría la reducción o eliminación del 15% de sobretasa que recae sobre la oferta exportable a ese mercado, aunque todavía no se han hecho públicos todos los detalles técnicos. Este anuncio iría más allá de la negociación puntual por las sobretasas arancelarias impuestas por Trump, y es un paso similar a un tratado de libre comercio que podría abrir nuevas oportunidades para la inversión. El gobierno corrigió los errores ortográficos y de fondo del acuerdo de inversiones firmado entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, asunto que demoró el dictamen de la Corte Constitucional. Ahora, con la entrega de la corrección, se espera la decisión para los próximos días. El acuerdo de inversiones firmado entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, que está en la Corte Constitucional desde el 31 de diciembre, aún espera el dictamen. El trámite demoró porque el documento tiene 5 errores ortográficos y de forma, entre ellos llamar Estados Árabes Unidos en lugar de Emiratos. El gobierno pidió a la jueza Claudia Salgado, quien lleva la causa, que le conceda 15 días para que ambos países realicen las correcciones. Este miércoles, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, ingresó a la Corte este documento. Es la fe de erratas en la que se detallan los cambios en los textos en español, inglés y árabe, aclarando que no alteran el fondo del acuerdo de inversiones.
Ahora se espera que la jueza redacte el proyecto de dictamen para votación del Pleno. La Corte Constitucional debe establecer si el primer mandatario puede continuar con el trámite para que el tratado entre en vigencia o si incurre en causales que requieren su tratamiento en la Asamblea. Entre tanto, la decisión ha generado gran interés. La Corte ha recibido más de 100 escritos. A favor del acuerdo, abogan la Federación de Exportadores, el Comité Empresarial Ecuatoriano, las cámaras y asociaciones de la producción y de industrias. Sus representantes piden a la Corte que tome en cuenta la importancia del instrumento para la economía del país. Del otro lado, organizaciones ambientalistas y grupos de ciudadanos alegan que el tratado tiene inconstitucionalidades. El presidente Daniel Noboa anunció que por varias semanas trabajará desde Guayaquil. Lo dijo esta mañana argumentando que en ese tiempo se dedicará a entregar soluciones y resolver problemas en territorio. Ocurre, de hecho, en la misma semana cuando el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, fue detenido. Diego Cuenca con el informe. El presidente de la República, Daniel Noboa, temporalmente dejará Carondelet para trabajar desde Guayaquil. Así lo anunció este viernes en un evento de la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL. Porque Guayaquil ha sufrido ya lo suficiente con políticos que han hecho lo que les ha dado la gana, se han robado dinero de los ecuatorianos. Nosotros vamos a estar aquí varias semanas de base como gobierno, trabajando día a día, entregando soluciones, resolviendo problemas en territorio. Noboa toma esa decisión 3 días después de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fuera detenido. Álvarez permanece en prisión por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, según el caso Goleada que investiga la Fiscalía. Los que hacen las cosas mal van a sufrir las consecuencias, sean disfrazados de empresarios, disfrazados de políticos, disfrazados de cualquier cosa. Si es que son criminales, se los juzga por criminales, no por ninguna otra cosa. La medida consiste en que gran parte de las operaciones del gobierno se realizarán desde Guayaquil. Eso no significa que formalmente se traslade la sede de la Presidencia de la República a la ciudad. Por el momento, parte del gabinete ministerial desde ese viernes hace presencia en el puerto principal, como los ministros de Transporte, de Trabajo y de Educación, quienes hoy participaron en la entrega de becas, además de la vicepresidenta María José Pinto. Mario Godoy, a puertas de su juicio. El oficialismo apoyará la censura de Mario Godoy en el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político al presidente de la Judicatura. Además, dicen que serán coherentes con esa postura ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Patricio Díaz precisa que esta noche se aprobará el documento. El oficialismo anunció que en la Comisión de Fiscalización va a apoyar que el juicio político a Mario Godoy pase al Pleno de la Asamblea, que encontraron en el testimonio del juez Carlos Serrano sobre las presiones para la sentencia Euro 24 y el retiro de su seguridad, un incumplimiento de funciones del presidente de la Judicatura. Si bien es cierto, no las cumplió a cabalidad, y eso generó pues una vulneración en este caso a un juez que se puede haber multiplicado también. Según el borrador del informe, no identifican de manera fehaciente incumplimientos en las supuestas presiones a la jueza Nubia Vera respecto a la relación de su esposa. Como abogada de Yesdimir Cerdán en el inicio del proceso en su contra, el documento señala que la relación familiar no constituye per se un conflicto de intereses, salvo que se demuestre su incidencia, algo que tiene que develarse en la investigación penal de ese caso. El informe de la comisión será votado por los 10 miembros de la mesa a las 8:30 de esta noche. El correísmo considera un logro esta decisión. La interpelante Viviana Veloz aseguró en su cuenta de X: la presión ciudadana y la contundencia de las pruebas los obligó a recomendar la censura y destitución de Mario Godoy. En ADN, aunque sus comisionados votarán por el informe que recomienda la censura, no quieren ser directos en sí como bloque. Votarán igual en el Pleno. Seremos coherentes en cada votación, lo hemos demostrado y así lo seguiremos demostrando ante el país. Con la aprobación de este informe, entre notificación al presidente de la Asamblea y a los 151 legisladores, el juicio político a Mario Godoy en el Pleno podría darse casi en una semana.
El tribunal del caso AAA revisará las medidas cautelares de Aquiles Álvarez e instalará el juicio por comercialización ilegal de combustible entre el 7 y 21 de febrero. Lo decidió el mismo día en que el alcalde de Guayaquil fue recluido en la cárcel de La Tacunga por el caso Goleada. Fabiola Santana con las disposiciones judiciales. Mientras el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, apela a su prisión preventiva en el caso Goleada, el tribunal del caso AAA fijó fecha para revisar sus medidas cautelares, lo que podría derivar en una segunda prisión preventiva. Esa situación se resolverá el sábado 7 y domingo 8 de marzo. En esos días también se revisarán las medidas de José Ceballos Avellán, Delator de Álvarez y Fausto Vaca. El juicio fue convocado en esa misma diligencia y se extenderá hasta el 21 de marzo. Es decir, el caso AAA tendrá audiencias durante 2 semanas. La fiscal Ruth Amoroso pidió la revisión del uso del grillete electrónico y presentación periódica de Álvarez el mismo día que se lo detuvo sin el dispositivo de localización, mientras que el juicio por comercialización ilegal de combustible es convocado por 4ª ocasión en contra de 16 personas y 6 empresas. La diligencia fue dispuesta de forma presencial, por lo que se prevé el traslado de Álvarez desde la cárcel de La Tacunga, donde fue recluido desde el 12 de febrero, hasta el complejo judicial del norte de Quito. También debería asistir su delator, aunque se desconoce las condiciones de su colaboración. Una intensa tormenta eléctrica se registró en Quito la madrugada de hoy. Las precipitaciones provocaron deslizamientos en el sector de La Bota. Además, 8 árboles cayeron en el acceso al teleférico, complicando la movilidad en el área occidental de la capital. El temporal causó al menos 17 emergencias, como lo reporta Joel Vanegas. Así fue la fuerte tormenta eléctrica que cayó la madrugada de este viernes en Quito y dejó 17 emergencias en distintos sectores, según el COE Metropolitano. Hubo 13 inundaciones, 2 desbordamientos de quebradas y 2 deslizamientos en masa en barrios como La Bota, Carcelén, Carapungo, Solca, San Isidro del Inca y Amaguaña. En el sector de La Bota, al nororiente de Quito, deslizamientos de tierra afectaron al menos 7 viviendas que se llenaron de escombros. En otros inmuebles, el agua ingresó y provocó daños en casas y locales comerciales. Desde la madrugada se desplegó maquinaria para retirar el material acumulado y atender la emergencia. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni fallecidas. Es identificado los lugares que tenemos la mayor cantidad de afectación por el movimiento en masa y son los que tenemos al momento prioridad de recorrido para poder distribuir el recurso en el lugar y atender a la comunidad. Eran 2:30 lo que yo me levanté. Lo único que fue escogerle a mi hijo y querer salir, pero cuando quería salir ya estaba todo... el lodo, todo, no podía salir. En el occidente de la capital también se registraron incidentes. En el acceso hacia el teleférico, 8 árboles cayeron a causa de la lluvia y las descargas eléctricas. Hubo varias emergencias relacionadas a accidentes de tránsito, a inundaciones. El INAMI advirtió que la intensidad de las precipitaciones se mantendrá en Quito hasta el 15 de febrero, lo que incrementa el riesgo de nuevos deslizamientos y crecidas de ríos. Desde inicios de año, la capital ha soportado varios episodios de lluvias intensas. El 22 de enero fue uno de los días más lluviosos de los últimos 25 años. Y atención a los turistas que viajen durante este feriado. Deben tener en cuenta que el INAMI advierte de tormentas eléctricas que caerán con mayor intensidad en la costa, mientras que el INOCAR asegura que el oleaje en las playas será moderado con olas de hasta 1,5 metros. Diego Cuenca describe otras previsiones, como por ejemplo el cierre de carreteras. Las lluvias predominarán en los 4 días del feriado de carnaval. Así lo asegura el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI. Sin embargo, no se descarta que durante la noche y madrugada tengamos algunos eventos de precipitación, especialmente el día lunes en las playas. Aunque las precipitaciones se concentrarán en la sierra y la costa, el INAMI asegura que las tormentas eléctricas caerán con mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas y El Oro. Además, si viaja,
Tenga en cuenta que este viernes hay 4 carreteras cerradas por efectos del invierno. En Loja, la vía Catamayo-San Pedro, Las Chinchas, está bloqueada por un deslave. En la provincia de Los Ríos, el anillo vial de Quevedo está cerrado por un derrumbe que ocurrió en el sector La Variante. En Napo, el kilómetro 105 de la vía San Luis está cerrada, precisamente en los túneles de la hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair. Mientras en Zamora Chinchipe, en la vía Paquilla a Bellavista, no hay paso por el colapso de un puente. Y para los turistas que van a la playa, el Instituto Oceanográfico de la Armada Inocare advierte que desde el 13 al 16 de febrero el mar estará moderado, debido a que las olas serán de hasta 1,5 metros en todo el perfil costero. Y destaca que desde el martes 17 de febrero el mar estará agitado porque inicia el periodo de aguaje. Feriado. Llegando está el carnaval. Y mucha atención porque durante los 4 días de feriado de carnaval el IVA se reducirá a 8% en actividades turísticas. El beneficio se reflejará, por ejemplo, en hospedaje, alimentos e ingreso a balnearios. Ariana Bermeo detalla los servicios y productos. Durante el feriado, el IVA se reducirá del 15 al 8%, una medida con la que el gobierno busca estimular la demanda y dinamizar el sector turístico en uno de los feriados de mayor movimiento interno. Esta rebaja temporal aplica exclusivamente a servicios y productos turísticos de locales que estén registrados en el Ministerio de Turismo y tengan la licencia única anual de funcionamiento. El beneficio se reflejará en rubros de hospedaje, alimentos y bebidas ofrecidos por restaurantes y cafeterías, transporte turístico, incluidos pasajes de avión y renta de vehículos, eventos, congresos, ferias y exhibiciones. También se aplica en paquetes vendidos por agencias de viajes y actividades recreativas como visitas guiadas, ingreso a parques temáticos, balnearios y centros de entretenimiento turístico. Todos estos servicios deben emitir factura para tener el IVA reducido. Los contribuyentes solo requieren ajustar su sistema para aplicar el beneficio. Esta rebaja no contempla productos como ropa, electrodomésticos o consumo en comercios no registrados como turísticos que mantendrán la tarifa general del 15%. Y Cuenca abrió su agenda de carnaval con el tradicional Jueves de Compadres y Comadres, que anoche reunió a unas 5,000 personas en el Parque La Libertad, donde la música, la espuma y la coronación de sus representantes dieron el primer gran impulso a la fiesta en la ciudad. Anoche Cuenca encendió el carnaval con el tradicional Jueves de Compadres y Comadres, en el Parque La Libertad, en el centro de la urbe. Cerca de 5,000 personas llegaron para ser parte de la fiesta. La espuma cayó como una lluvia blanca sobre el público, que bailó y cantó por más de 5 horas. Ni el frío intenso de 8 grados apagó el ánimo de grandes y chicos, que corearon los éxitos de Gerardo Morán, uno de los artistas invitados de la noche. El compadre elegido este año fue el comediante Santiago Illescas y la comadre, la influencer Josh Paredes. Ambos fueron coronados para presidir el Carnaval de Cuenca. Y sobre todo, haber crecido con la cultura popular y haber generado comedia, eso el día de hoy me ha llevado a ser un compadre muy alegre que les dice a todos los ecuatorianos, vengan a Cuenca. Durante la noche, unos 270 uniformados se desplegaron para garantizar el desarrollo de la jornada. Por seguridad de asistentes y turistas, cada evento de este carnaval en Cuenca estará resguardado por policías, Guardia Ciudadana, agentes de tránsito y paramédicos. Bomberos, 48 horas de lucha.
Los bomberos descartan que el incendio en el edificio Multicomercio en el centro de Guayaquil se haya reactivado. Afirman que la situación está controlada, pero bajo monitoreo, porque la alerta de un posible colapso de los edificios se mantiene. Estefanía Arias escribe cuál es el panorama en la zona cero. El cuerpo de bomberos anunció la noche del jueves que el incendio en el edificio Multicomercio en el centro de Guayaquil está controlado. Sin embargo, este viernes un humo blanco que salía del centro del inmueble alarmó a comerciantes y transeúntes de la zona. Las autoridades aseguraron que el fuego no se ha reactivado. Lo que tenemos son focos de calor que están cubiertos por escombros propios del desmoronamiento de la infraestructura. Como ven que estamos haciendo un ataque aéreo externo, no podemos poner en riesgo nuestro personal, puesto que hay inestabilidad de la infraestructura, ¿no? El dron de Televistazo tuvo acceso a la zona cero, al primer piso de la bodega, sitio donde se originó el incendio. Las operaciones de los bomberos se mantienen, con 20 unidades que combaten estos puntos focalizados. Pero sería irresponsable de mi parte dar una fecha, porque todo depende a cómo se vaya llegando a las partes del subsuelo, donde tenemos los focos que están todavía prendidos, que son pocos mínimos, pero no se los termina de apagar. Han pasado más de 48 horas de la emergencia, que afectó las bases del edificio, provocando el colapso de 2 torres. Las calles y locales comerciales permanecen cerrados. Por ahora, la restricción de acceso se redujo de 200 a 100 metros a la redonda y la alerta de un posible colapso sigue activa. Este viernes, propietarios de los carros que están en el mezanine del edificio llegaban angustiados preguntando si podían recuperarlos de alguna manera. Nadie puede ingresar, no podemos retirar nada, es un riesgo y exponerse por un vehículo. Hoy la prioridad es la seguridad de los ciudadanos, de las personas, y luego, ojalá, una vez que dé por terminado las labores Cuerpo de Bomberos Guayaquil, analizar qué se podría retirar y de qué manera. Asimismo, a la zona cero llegó la vicepresidenta María José Pinto, pero no dio declaraciones y se retiró a los pocos minutos. La circulación por esta zona se habilitará una vez que los bomberos confirmen que la emergencia está superada completamente. Por ahora, el monitoreo es 24/7. Durante 36 horas, los bomberos vivieron jornadas extensas bajo calor extremo por el incendio en el edificio Multicomercio. Incluso arriesgaron sus vidas porque esta estructura podía colapsar en cualquier momento. Y aún cuando la ciudadanía los llama héroes, ellos insisten en que se trata de vocación. Están conscientes que en cada incendio su vida está en riesgo, pero no tienen miedo. Ellos lo llaman vocación. Jimena Astudillo es parte de los más de 400 bomberos que combatieron las llamas en el edificio Multicomercio en el centro de Guayaquil. Desde hace 6 años es bombera voluntaria de esta institución, una profesión que la combina con otros 3 roles importantes para ella: mamá, psicóloga y docente. Esta emergencia sí me ha impactado al ver a las personas, desde mi profesión también, como psicóloga, el poder ver la desesperación de las personas que pierden parte de su vida, que pierden una casa, que pierden sus autos que están allá. El apoyo de su familia ha sido vital en esta carrera. Ha sabido manejar sus tiempos y en su trabajo ya saben que una llamada de emergencia puede cambiar su rutina. Prevalece realmente el sentido de la ayuda, del voluntariado, de la vocación de servicio. Esta vez fueron jornadas incansables, 36 horas combatiendo un incendio de alta combustión, con turnos extendidos en medio de temperaturas extremas y hollín en el rostro. Aprovechaban los cortos relevos para buscar una vereda donde sentarse o acostarse, donde tomar un respiro. Clotario Maldonado es parte de la institución desde 1994. Yo ingresé el día de ayer aproximadamente a las 10 de la mañana y salí a las 3 de la mañana. Luego, hoy día en la mañana he venido aproximadamente a las 9 y seguimos aquí. Pero no estaban solos. El apoyo y reconocimiento vino también de ciudadanos solidarios que sin pensarlo les donaron bebidas y comida. En las redes sociales incluso los llamaron héroes. David Arrata se encargó de las labores de enfriamiento desde el primer día. Justamente en esta emergencia, al momento de que colapsó la estructura, estábamos bastante cerca y fue bastante impactante ver cómo la estructura se venía abajo, tener compañeros cerca y la preocupación de saber pues que todos estén bien. Somos una hermandad de bomberos, siempre tratando de ayudar a la comunidad sin esperar absolutamente nada a cambio.
Ellos saben que deben estar listos, atentos a la llamada. Saben que en cualquier momento deben tomar su traje y su casco, porque el fuego los espera. Teo, tenemos más noticias ahora para comentarles que ya fue aprobado el informe para primer debate del proyecto de ley urgente para el fortalecimiento de los sectores minero y energético. Según el oficialismo, esta propuesta simplifica trámites para la inversión. Patricio Díaz informa que la oposición muestra su preocupación por los cambios en cuanto a la necesidad de licencia ambiental. En la Comisión de Desarrollo Económico se consiguieron los votos para aprobar el informe para primer debate. Pero hay dudas. Según el oficialismo, el proyecto de ley urgente para el fortalecimiento de los sectores mineros y energéticos simplificará trámites. La oposición dice, en cambio, que más bien puede generar autorizaciones ambientales sin un análisis serio. Y dan un ejemplo. Pretende sustituir la licencia ambiental por una simple autorización. Esta ambigüedad abre la puerta a la discrecionalidad, debilita la evaluación técnica. Que quede claro para la ciudadanía de lo que este proyecto pretende no es eliminar requisitos, sino más bien fortalecer la lucha contra la minería ilegal. Pero también hay inquietudes sobre cómo se entregarán las regalías de los proyectos mineros a los GATS. Incluso desde los aliados al oficialismo piden revisar una nueva obligación que se crearía para recibir esos recursos. Les piden un plan de inversiones. Lo que nosotros queremos es menos trámites burocráticos y que este recurso llegue de manera inmediata y se pueda beneficiar la gente. El proyecto que va a primer debate en el Pleno crea los clústeres mineros integrales para articular infraestructura y servicios fomentando la inversión. Contempla la figura de áreas mineras con protección de seguridad estratégica que tendrán el apoyo de las Fuerzas Armadas contra la minería ilegal. Y se abre una propuesta que podría entrar en el segundo debate. Cuando el resultado de una consulta popular se limite o prohíba la actividad minera antes del inicio de la fase de explotación, dicha decisión no generará derecho a indemnización alguna, por cuanto no existe derecho adquirido, sino mera expectativa como proyecto minero. El texto mantiene la posibilidad de delegación excepcional a empresas de capital privado de la participación en actividades del servicio público de energía, de acuerdo al Plan Maestro de Electricidad, un tema que el gobierno amplía, luego de que fue descartado por la Corte Constitucional en otra ley. El presidente de la Asamblea deberá convocar al Pleno para el análisis de esta norma. Seguimos informando, amigos. Ahí tienen en pantalla el código QR que los va a llevar directamente a nuestra aplicación Ecoavisa Play para que también puedan ver este espacio informativo desde cualquier dispositivo móvil y en vivo, por supuesto. Les contamos ahora que la recuperación de la producción petrolera de Venezuela impacta directamente en el precio que recibe Ecuador por su crudo. De hecho, la última licitación de petróleo pesado que realizó el país recibió un castigo histórico que superó en 80% los valores referenciales. Esto a su vez tiene efectos en las finanzas públicas que reciben mucho menos dinero del que se proyectó en el presupuesto general del Estado para este año. Ecuador produce dos tipos de petróleo. Se los identifica como crudo Napo y crudo Oriente. El crudo Oriente es petróleo ligero, de mejor calidad. El crudo Napo es más pesado, se lo transporta por el OCP y tiene un menor precio. Pues resulta que la rápida incorporación de nueva producción de crudo venezolano tiene un efecto no menor sobre el castigo que se aplica al petróleo de Ecuador. Ante eso, pues básicamente si Venezuela va a comenzar a producir mucho más petróleo, simplemente nuestro petróleo se vuelve menos atractivo. Esto se evidenció en la última licitación de petróleo que se realizó el pasado 5 de febrero. Ecuador ofertó 5.040.000 barriles de crudo Napo, de crudo pesado, y las ofertas sorprendieron a todos. Porque el diferencial al que se terminó adjudicando ese petróleo dividido en 3 lotes se ubicó entre los $15 y los $16,5 por barril. Hay que tomar en cuenta que en el presupuesto general del Estado se contempla un precio de $53,5 por barril. Si el castigo oscila entre 15 y $16,5, quedan entre 37 y $38,5. Pero a ese monto hay que restarle el costo de producción que, según los últimos datos disponibles de Petroecuador y que se remontan a junio de 2025, se ubicó en $27,61. Si ese costo de producción se mantuviera, al país le quedarían entre $9,39
$10,89 y $10,89 por cada barril de crudo napo exportado, es decir, entre el 17 y el 20% de lo que consta en la proforma. Ante eso, tomando en cuenta que los precios y los castigos los fija el mercado, al país no le quedan muchas opciones. Lo que tiene que hacer es producir, porque hay crudo en el país y se necesita. Lo que no hay es la voluntad justamente para poder delegar estos bloques de una manera acelerada para que se pueda incrementar la producción petrolera en el país. Pero eso también toma su tiempo. Lo cierto es que si Venezuela continúa ampliando su producción y los castigos al petróleo ecuatoriano se mantienen o crecen, los 3.156 millones que se aspiraba recibir por exportación de crudo no serán más que un anhelo. Mundo. Estados Unidos refuerza su interés en el petróleo venezolano y anuncia una inversión inicial de $100 millones para potenciar la planta operada por Chevron junto a PDVSA. El secretario de Energía Chris Wright y la encargada de la presidencia Delcy Rodríguez visitaron las instalaciones. El alto funcionario estadounidense habló además del futuro político de Rodríguez, hoy sucesora de Nicolás Maduro. El reporte con Pedro Jiménez. La visita de 2 días del secretario de Energía de Estados Unidos a Venezuela lo llevó a las instalaciones de Petropiar, una empresa de economía mixta para la exploración, extracción y almacenamiento de hidrocarburos en la franja del Orinoco, un territorio con inmensas reservas petroleras en 4 estados de ese país. Esta planta ha sido operada por la estatal PDVSA y la estadounidense Chevron y van a invertir más de $100 millones para modernizarla. Quieren duplicar la producción de aquí a 18 meses y quintuplicarla en 5 años. Estamos aquí para impulsar reformas que consagren los derechos de propiedad, el Estado de Derecho y mejoren las condiciones para la gente en Venezuela, dijo el funcionario estadounidense. Venezuela ha reformado la ley de hidrocarburos para favorecer inversiones extranjeras en el sector. El secretario Wright dice que van en la dirección correcta. Simplemente, hace 2 meses, este era uno de los entornos comerciales más riesgosos y desfavorables. Hoy la situación es significativamente mejor, aunque llevará tiempo, dijo. Estados Unidos busca controlar las ventas de petróleo de Venezuela. El secretario de Energía se refirió a esta como una visita de negocios, no de política. Aún así, sobre el futuro de Delcy Rodríguez señaló: no somos nosotros quienes vamos a decirle a Delcy cuál será su papel en el futuro. Eso en última instancia dependerá del pueblo venezolano, no del gobierno de Estados Unidos. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, dijo que esta es una nueva era de relaciones bilaterales. Y este es el camino de la cooperación y es la agenda de una asociación productiva a largo plazo. Y así las delegaciones de Venezuela y de Estados Unidos exploran proyectos en materia energética, centrados en petróleo, minería y electricidad. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió homenaje a los miembros de las fuerzas especiales que irrumpieron en Venezuela el mes pasado y se llevaron al dictador Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York. El mandatario destacó que fue una operación rápida y precisa que demostró el poderío militar estadounidense. Los detalles con Melis González. El presidente Donald Trump llegó este viernes a Carolina del Norte para elogiar a los militares involucrados en la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. En la base Fort Bragg les dijo que son los mejores guerreros en la historia de Estados Unidos y que lo demostraron la madrugada del 3 de enero. El mundo entero vio lo que es capaz el poderío militar, el ejército estadounidense. Fue una operación increíble, pero a pequeña escala. Fue tan precisa, tan increíble, que nadie pensó que pudiera suceder, dijo. Trump insinuó una vez más que sus soldados usaron una nueva arma que inhabilitó a las fuerzas venezolanas. Nunca lograron disparar, el equipo ruso no funcionó, el equipo chino no funcionó. Todos intentan averiguar por qué y algún día lo descubrirán. Más temprano, Trump dijo que tras la captura de Maduro, las relaciones con Venezuela son estupendas y que espera visitar el país sudamericano, aunque no especificó cuándo. Y cambiamos de tema para contarles que la fiesta más grande de Brasil ya comenzó. El carnaval inició oficialmente este viernes con el Rey Momo. La celebración se siente ya en Río de Janeiro, donde incluso los pacientes de los centros de salud se suman.
marcando sus mejores pasos de samba y con una llave dorada gigante en la mano, el Rey Momo, el personaje principal del carnaval, inició oficialmente las fiestas más grandes de Brasil. Las celebraciones se sienten en todo el país, principalmente en Río de Janeiro, donde la alegría inunda incluso los pasillos y salas de los centros de salud. Un grupo de payasos llevó la fiesta al Hospital Mandaki. Hicieron un mini desfile, le cantaron a los médicos y bailaron con los pacientes. En el Instituto de Salud Mental Nice da Silveira, la celebración fue completa. Empleados, pacientes y familiares se disfrazaron y marcharon por los alrededores del edificio. Quienes participaron lo hicieron con humor. ¿Quién dice que estamos locos? Desestimemos la idea de que la locura es algo peligroso o algo improductivo, dice esta mujer de 75 años, fundadora de la fiesta. El tema para esta temporada es la locura suburbana. Usaron trajes y accesorios confeccionados en talleres que hace la institución como herramientas terapéuticas. El bloco, como se le conoce, es una tradición que lleva más de una década en este hospital de Río de Janeiro y busca la inclusión y romper estigmas. Baladas, rancheras y hasta rock. La oferta de conciertos por San Valentín en distintas ciudades será variada para enamorar a todos los públicos. Veamos ahora los detalles y escenarios donde se presentarán con Diana León en la agenda del fin de semana. La Orquesta Filarmónica de Guayaquil prepara un recital tributo a la banda de rock británica Queen. Desde Argentina, el maestro Enrique Roel dirigirá a los músicos por los temas más emblemáticos, como We Will Rock You y Radio Gaga. La presentación será este sábado 14 en el Teatro Centro de Arte. El público puede retirar sin costo las entradas en las boleterías del teatro. Espectáculo con las inolvidables baladas ochenteras en voces femeninas. Se presentará este sábado en el Teatro Nacional Sucre de la capital. La Banda Metropolitana de Quito ejecutará arreglos sinfónicos en éxitos que reviven historias de amor, despedidas y nostalgia. El show iniciará a las 6 de la tarde. Soportable como amigo, insufrible como amor. Copérnico. Gato con botas. El encuentro entre Copérnico, un gato con extraordinaria astucia, y una doncella cambiará la vida de ambos. Sus protagonistas aprenderán que ayudar a otros puede ser el acto más inteligente. La obra Copérnico, mi gato con botas, se presentará este fin de semana al mediodía y a las 4 de la tarde. Lo que acabo de decir, pero realmente no me... 70 músicos ofrecerán este sábado un concierto por el Día del Amor y de la Amistad. Hasta que te conocí. El Mariachi Sol de América y la Orquesta Sinfónica de Cuenca presentarán un repertorio con ídolos mexicanos como Juan Gabriel, Alejandro Fernández y otros. Cantarán desde las 7 de la noche en la Casa de la Cultura de Cuenca. Los artistas ecuatorianos Pancho Terán y Fausto Miño ofrecerán el show romántico Historias que Cantan. Los cantautores se juntan para interpretar sus éxitos, además de compartir con el público las historias detrás de sus composiciones. Se presentan este sábado en el Teatro San Gabriel a las 8 de la noche. Este San Valentín el amor se expresa de formas cada vez más originales en varios países, desde perros que llevan alegría a niños hospitalizados hasta ramos de dinero que se convierte en el regalo más buscado por los enamorados. Más detalles de estas iniciativas con Ileana Suárez. Unos cupidos de 4 patas llevaron alegría a los niños de Seattle Children's Hospital al entregar tarjetas y mensajes de San Valentín en sus habitaciones. Los perros entrenados Nash y Scarlett brindan compañía a los pacientes en momentos difíciles.
Para los niños, su visita representa un respiro emocional y sus divertidas tarjetas logran romper con la rutina hospitalaria. Fueron adiestrados por Canine Companions, una organización sin fines de lucro que entrena y proporciona perros de servicio. Un club de comedia en el centro de Londres apuesta por volver a las citas a la antigua. Los asistentes completan un cuestionario en una página llamada Matchbox, que los empareja según sus valores, para luego conocerse en persona durante el evento. Cansados de las aplicaciones de citas, muchos solteros buscan experiencias más reales y directas. La empresa organizadora llamada Thursday asegura haber formado más de 20,000 parejas con este método. En Zimbabue, para este San Valentín, los ramos de dinero, hechos con billetes doblados y decorados con rosas, se han vuelto una tendencia. Aseguran que estos arreglos atraen a clientes porque combinan lo romántico con lo práctico. Pues el dólar estadounidense domina las transacciones en este país tras la crisis de hiperinflación de 2009. Los precios varían desde pequeños ramos, con unos cuantos dólares, que pueden resultar más baratos que un buquet de flores, hasta otros que cuestan miles. Cambiamos de tema ahora para contarles sobre un proceso de erosión subterránea que pone en riesgo la vía Loja-Cuenca en el kilómetro 13, sector Jindo. Aunque la superficie parece firme, por debajo el terreno cede y deja el tramo prácticamente suspendido con amenaza de colapso. Alejandra Sánchez con el informe. Este es un tramo de la vía Loja-Cuenca. A simple vista parece firme, pero por debajo el terreno se desliza. La erosión ha dejado expuesta la base de la carretera y ha reducido el ancho de circulación a lo largo de aproximadamente 120 metros. Ocurre en el kilómetro 13, en el sector del barrio Jindo, donde 5 metros de suelo se han socavado. Este tramo forma parte de la Panamericana E35 y es fundamental para la conexión entre los cantones Loja y Saraguro, en la provincia de Loja, con Oña en Azuay. Por aquí se moviliza la producción de maíz, papa, frijol y hortalizas que sostienen a estas zonas. A diario circulan entre 2.000 y 2.500 vehículos. En feriado la cifra se duplica, lo que eleva el riesgo. La erosión comenzó desde mediados del año pasado y con las lluvias el suelo ha cedido más. Por ejemplo, aquí al frente donde está ese rumbo, se fue una finca entera. Ve, y arriba está hecho cueva por dentro esa vía. Pero ahí está, ve. De repente, menos pensado, va a haber un accidente tremendo. Ahí sí, ya se mueven a hacer cualquier cosa, pero ya después que pasa la desgracia. A esto se suman otros 23 puntos de la vía donde el asfalto se ha cuarteado. Ante esta situación, esta semana el gobierno anunció una inversión de $4.2 millones en convenio con Petroecuador. El proyecto contempla la construcción de una variante de aproximadamente 220 metros que, según el Ministerio de Infraestructura y Transporte, iniciará en abril. Se prevé abrir paso en una parte de la montaña para ejecutarla. Mientras tanto, quienes transitan por este tramo deben hacerlo con precaución, pues bajo el asfalto el terreno sigue cediendo. Seguimos informando, amigos. Estamos en vivo en nuestra web ecuavisa.com, donde la información se actualiza constantemente, pero también en nuestra aplicación Ecuavisa Play. Tienen en pantalla el código QR para que lo puedan escanear con su teléfono celular y vernos desde cualquier parte y desde cualquier dispositivo. Seguimos con más noticias. Gremios y organismos defensores de periodistas exigen la derogatoria del documento militar que condiciona, regula y establece parámetros para la acreditación y cobertura de temas militares. Hace 24 horas, los gremios nacionales de periodistas enviaron una carta al Comando Conjunto solicitando la derogación de esas disposiciones. El colegio, la Federación y la Unión Nacional de Periodistas esperan una respuesta de Fuerzas Armadas a esta carta que solicita se deje sin efecto las disposiciones, evaluaciones y parámetros que atentan al libre ejercicio periodístico. La comunicación dirigida al general Henry Delgado se presentó hace 24 horas y se hizo en atención a la publicación de Televistazo, que dio a conocer la existencia de una matriz que impone restricciones, evaluaciones y requisitos que vulneran la libertad de expresión y condiciona la cobertura periodística de actividades y eventos militares. Los gremios consideran que la decisión militar vulnera disposiciones constitucionales, tratados internacionales y estándares suscritos por el Ecuador en materia de acceso a la información y libertad de prensa. Porque no le hace nada bien al país que una institución tan importante como las Fuerzas Armadas, y en momentos tan difíciles por los que atraviesa el país, no tenga una buena relación con la prensa.
Y lo que esperan es un pronunciamiento público y oportuno del alto mando militar para no adoptar otras acciones. Por ejemplo, el pedir un amparo de protección que corresponde en estos casos con el fin de que la Corte Constitucional, por ejemplo, tramite ese amparo e impida que esta vulneración continúe adelante. Los militares también han recibido las opiniones y pedidos de organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, que expresó su alarma por los lineamientos plasmados en el documento militar. 50 periodistas agrupados en la mesa de articulación para su protección también presentaron su demanda de derogatoria del mencionado documento, que condiciona además la acreditación de medios de comunicación en Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto analiza el tema. Los interesados en postularse para fiscal general del Estado podrán inscribirse del 18 de febrero al 3 de marzo en el Consejo de Participación Ciudadana. Se prevé que el proceso de selección se extienda hasta por 6 meses. En medio de cuestionamientos y una creciente sombra de dudas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó la convocatoria para postular al cargo de fiscal general. Esas postulaciones serán entre el 18 de febrero y 3 de marzo, un mes después de la posesión de una comisión ciudadana de selección con integrantes señalados por una supuesta falta de preparación e idoneidad. El camino no ha sido fácil, pero esta institución responde a la demanda ciudadana de contar con autoridades legítimamente elegidas a través de concursos públicos. Una respuesta que tardó 10 meses, pues desde abril de 2025 la Fiscalía labora con un titular encargado. Los últimos 3 meses bajo el liderazgo de Carlos Alarcón, designado sin concurso por el Consejo de la Judicatura. Un trámite fuera de lo común que está siendo analizado por la Corte Constitucional. Quienes aspiren a tomarle la posta en la Fiscalía deberán acreditar como requisitos mínimos un título de tercer nivel en Derecho, conocimiento en gestión administrativa y haber ejercido la profesión de abogado, la judicatura o docencia universitaria en materia penal por mínimo 10 años. Estos instrumentos no son solo meros formularios administrativos, constituyen garantías de transparencia, verificación de requisitos, asegurando reglas claras para todas y todos los postulantes. Sí llama muchísimo la atención cómo empezó este concurso, no solamente con el reglamento, pero también con los comisionados ciudadanos. Yo creo que es una cosa en la que nosotros tenemos que estar muy vigilantes. De acuerdo al cronograma que elaboró la Comisión Ciudadana de Selección, la primera semana de abril se conocerá el listado de postulantes admitidos. La misma planificación apunta a 153 días laborables para llegar a la designación de fiscal general, es decir, hasta septiembre. Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, envió una nueva terna para la presidencia del Consejo de la Judicatura. Los nombres no fueron consensuados con el Pleno e incluso hay jueces que están inconformes. Mientras Alexandra Villasís ya demandó a Rodríguez, también al Ministerio de Trabajo, que no resuelve su inhabilidad, y a otras autoridades. Veamos. En medio de la crisis judicial que vive el país y con Mario Godoy de salida, se dan más pasos para hacerse de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Mientras Alexandra Villasís sigue a la espera de que el Ministerio de Trabajo levante su inhabilidad por deudas con el SRI, que el SRI dice que no tiene, el titular de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, ya envió la terna para reemplazarla. Está conformada por la jueza nacional Mercedes Caicedo, el juez provincial Oscar Chamorro y María Fernanda Morejón, funcionaria del actual gobierno. Los jueces de la Corte Nacional se enteraron por un mensaje de WhatsApp. Algunos de ellos dijeron a Televistazo que los nombres no fueron consensuados, que los perfiles no cumplen con lo que esperaban y que en la sesión del Pleno del pasado miércoles pidieron a Rodríguez que se tome su tiempo y que se informe bien antes de escoger a los postulantes, pero no lo hizo. Con la misma rapidez, el Consejo de Participación recibió la terna y esta noche sesionará para conocerla y empezar el proceso. Mientras tanto, Damián Larco sigue al frente de la Judicatura, dirigiendo las sesiones, destituyendo y sancionando a funcionarios judiciales. Alexandra Villasís presentó una acción de protección con medida cautelar en contra de Larco. Rodríguez
Andrés Fantoni, titular del Consejo de Participación, y el ministro de Trabajo, Harold Burbano. En un comunicado, dice que planteó la demanda ante el envío de la terna para que la justicia determine si es constitucional o no. Invito respetuosamente a la academia, a la sociedad civil y a todos quienes creen en la defensa del Estado de Derecho a seguir esta causa con atención y a acompañar desde los mecanismos legales pertinentes la defensa de los principios constitucionales que nos rigen. La acción de protección ya fue sorteada. La decisión está en manos de la jueza de Guayas, Natacha Centeno. Y vamos a ahondar en este tema porque ahora precisamente vamos a conocer quiénes integran la terna de Marco Rodríguez. Se compone de 2 funcionarios de carrera judicial y una abogada vinculada al gobierno del presidente Daniel Noboa. Hernán Higuera nos presenta a continuación sus perfiles y acciones. Veamos. Que el principio de independencia judicial no sea una quimera. La sorpresiva terna del presidente de la Corte, Marco Rodríguez, para elegir al suplente de la presidencia de la Judicatura, tiene como cabeza de lista la magistrada Mercedes Joana Caicedo Aldaz, conocida en el mundo judicial por las sentencias contra Jorge Glass y Carlos Bernal en el caso Reconstrucción de Manabí, o por declarar la inocencia de Galo Lara en el conocido caso Quinsaloma. Ella fue protagonista en la sentencia del caso Metástasis. La magistrada integra la sala especializada penal y empezó a los 24 años en la carrera judicial. Su nombre salió también en el caso Pantalla cuando un testigo protegido la mencionó como uno de las jueces que visitaba al polémico Wilman Terán, mientras se desarrollaba el concurso de jueces del que participaba. La fiscal Ruda Amoroso ubicó a la jueza Caicedo en la lista de concursantes beneficiados por incremento de puntajes. Fue investigada por la Judicatura por haber provocado la caducidad del caso Helicópteros Drup, que investigaba peculado y terminó liberando de responsabilidad a 18 acusados. Eso a la jueza le valió una sanción. El segundo en la terna es el juez provincial Óscar Gonzalo Chamorro González. Hace 14 años fue el director nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura de Transición, cuando Paulo Rodríguez en poco tiempo levantó los cuestionados complejos judiciales sobrepreciados y de mala calidad. Hombre muy cercano a Fernando Yávar, actual abogado del Grupo Noboa. Chamorro, siendo asesor jurídico, participó en un concurso para juez y ganó. No ha estado exento de escándalos en la Judicatura. María Fernanda Morejón Villavicencio es la tercera y no por ello la menos importante. En su hoja de vida, la abogada destaca su trayectoria como funcionaria pública. De hecho, es la actual directora nacional de registros públicos. Antes trabajó como asesora del Consejo Directivo del IES, cuando Paul Granda era su presidente. En el sistema judicial registra un juicio de alimentos. Su abogado es Luigi García Cano, padre del asambleísta de ADN con el mismo nombre. El abogado de María Fernanda Morejón es hombre cercano a la esposa de Mario Godoy. Dato curioso, María Fernanda Morejón se anticipó a presentar este certificado de no tener prohibición de ejercer cargo público. Tiene fecha 11 de febrero a las 9:46 de la mañana. Es antes de que el Consejo de Participación Ciudadana le pida a la Corte Nacional que haga una terna. Más de 9.000 personas se contagiaron de tuberculosis en Ecuador durante 2025. De esa cifra, cerca de 3.000 contrajeron la enfermedad en las cárceles del país. Y este viernes, el Ministerio de Salud detalló sus estrategias y aclaró que en el país no existe epidemia por esta enfermedad. Carla Delgado amplía la información. Este viernes, el Ministerio de Salud Pública expuso la situación de la tuberculosis en el país. Según cifras oficiales, 9.142 personas fueron diagnosticadas con esta enfermedad en 2025. Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y Napo agrupan 3 de cada 4 casos del total nacional. La cartera de Estado informó que ha invertido $4 millones en tratamientos, insumos y equipamiento tecnológico para la contención de la enfermedad. Y responder a su pregunta, tenemos tratamientos disponibles a nivel nacional, antifímicos, tenemos disponibilidad todo lo que va del año, reitero, de primera, segunda línea. Sin embargo, Televistazo conoció que en algunos distritos persisten problemas de abastecimiento. En Pascuales, por ejemplo, se denunció escasez de medicamentos para pacientes con tuberculosis. La inversión estatal contempla la provisión de vacunas. Según el ministerio, 500.000 dosis de la vacuna BCG están disponibles. Esta vacuna se aplica a recién nacidos y previene principalmente las formas más graves y mortales de la enfermedad. La situación más crítica está en los centros penitenciarios del país. 2.649 personas privadas de libertad
contrajeron tuberculosis y 609 fallecieron durante el año pasado. En un contexto penitenciario tenemos entre 10 y 100 veces más alta la transmisión de Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Si nosotros tenemos lugares cerrados, facilita la transmisión. Aunque las autoridades aseguran que se realizan tamizajes permanentes en los centros de reclusión, no detallaron nuevas medidas para frenar la crisis que familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian de forma permanente por falta de protocolos de contención y han advertido posibles subregistros al señalar que no todos los casos estarían siendo notificados oficialmente. En Guayaquil se cumplió la segunda mesa de emergencia para analizar las condiciones de los presos con tuberculosis y desnutrición crónica en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Para el próximo 24 de febrero se confirmó el ingreso de funcionarios y colectivos a ese centro carcelario. Más detalles con Bessie Granja. El próximo 24 de febrero, representantes de la Mesa de Emergencia Penitenciaria ingresarán a la Penitenciaría del Litoral para verificar las condiciones de salud y alimentación de los presos. La medida busca dar cumplimiento a una acción de protección dictada el 11 de diciembre, que ordena evaluar y atender la crítica situación de los privados de libertad afectados por tuberculosis y desnutrición crónica. Esta visita va a tener por objetivo levantar información oficial sobre lo que ocurre en la penitenciaría del Litoral y corroborar las acciones que se han intentado implementar. Sobre las muertes por tuberculosis, familiares denunciaron la inhumación de 15 cadáveres de presos de la penitenciaría por parte del Servicio de Medicina Legal. Justamente tenemos un familiar que es de Ambato que vino a buscar desde el mes de octubre, no tuvo ninguna información por parte del SNAI y qué sorpresa que lo encuentran que va dentro del camión que iba directamente para irlo a enterrar en fosa común para Santa Elena. Las autoridades respondieron en un comunicado que el proceso se coordinó con la Fiscalía, Registro Civil y tras haber agotado todos los protocolos de búsqueda. Y cambiamos de tema ahora para contarles que el mundo se prepara para celebrar San Valentín, aunque no en todos los países se festeja igual. En algunos incluso celebran el Día del Amor y la Amistad en una fecha distinta al 14 de febrero. Vamos a conocer algunas curiosidades sobre el día más romántico de todo el año. El 14 de febrero está marcado en el calendario como una fecha bonita, que habla de mostrar sentimientos y de repartir te quieros. Pero su origen no es tan romántico, todo lo contrario, es más bien trágico. La historia cuenta que en el año 270 después de Cristo existió un monje llamado Valentín. Era una época en la que el emperador de Roma dictaba todas las leyes y entre ellas había prohibido los matrimonios de las personas jóvenes porque creía que los solteros eran mejores soldados. Valentín no hizo caso y siguió celebrando el sacramento del matrimonio. El emperador se enteró, lo encarceló y decapitó un 14 de febrero. Incluso hasta hace pocas décadas San Valentín era parte del calendario universal de la Iglesia, pero fue removido por falta de pruebas históricas verificables. En todo caso, San Valentín es el que inspira esta fecha que ahora, en la modernidad, se celebra con regalos, abrazos y detalles. Aunque no en todos lados, hay países en los que está prohibido celebrar San Valentín: Pakistán, Malasia, Irán o India. Además, en los países en los que sí se celebra, las costumbres varían. En Japón, por ejemplo, cada 14 de febrero son las mujeres las que tienen que dar regalos a los hombres, y no cualquier regalo, chocolates. Solo se regalan chocolates. Pero un mes después, en marzo, se celebra el Día Blanco, cuando son los hombres los que le regalan a las mujeres y por costumbre los chocolates que regalan ellos deben ser más caros que los que recibieron de ellas. En otras culturas donde mostrar afecto en público no es tan común, la celebración tiene un ligero giro. En Finlandia, por ejemplo, el 14 de febrero es el Día de la Amistad, no del amor. Solo celebran en público los amigos, con regalos, con cenas y con algún detalle. En el polo opuesto, países como Cuba, en cambio, el 14 de febrero es el Día de los Enamorados. Y más allá de la crisis se regalan detalles, aunque sean artesanales. Importa más el valor sentimental que el comercial. En América Latina las celebraciones en cada uno de los países se parecen mucho, aunque en Colombia el Día del Amor y la Amistad no se celebra el 14 de febrero, sino el tercer sábado de septiembre. Todo ese amor. En Ecuador la fiesta es con regalos, con cenas, con flores, con lo que pueda servir para demostrar cercanía y cariño. Cada año en el Día del Amor y la Amistad el movimiento comercial crece y las reservaciones en restaurantes y hoteles se agotan.
Más aún ahora cuando se unen el 14 de febrero y el carnaval. Continuamos con más, amigos. Por primera vez, Ecuador participó con 3 unidades tácticas de élite de la Policía Nacional en un evento organizado por Emiratos Árabes Unidos. Se trata de una de las competencias más exigentes del mundo en su tipo. Merlin Ochoa informa que participaron 48 países y Ecuador obtuvo el primer lugar en Centro y Sudamérica y segundo en toda América. En Emiratos Árabes Unidos, del 7 al 11 de febrero, Ecuador marcó un hito. Policía Nacional de Ecuador. Por primera vez, el país participó con sus 3 unidades tácticas de élite de la Policía Nacional en el SWAT Challenge en Dubái. Fueron 109 equipos de 48 países considerados entre los mejores del mundo en operaciones especiales. ¡Bravo! ¡Bravo! La policía compitió con 24 uniformados del Grupo de Intervención y Rescate GIR, Grupo de Operaciones Especiales GOE y Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA. En Ecuador se prepararon durante 4 meses para enfrentar 5 pruebas. Asalto táctico, que son operaciones con precisión y maniobra. Rescate de rehenes, neutralizando amenazas. Rescate de oficiales, que es la maniobra de extracción en condiciones adversas. Evento de la torre de alta tensión y carrera de obstáculos, que son pruebas de resistencia, fuerza y trabajo en equipo. ¿Quiénes somos? ¡Policías de honor! Detrás de los uniformados hay historias de supervivencia. Uno de los participantes estuvo al borde de la muerte tras resultar gravemente herido en una masacre carcelaria de 2019. Perdió parte de su intestino, se recuperó y hoy integra el grupo que alcanzó uno de los puntajes más altos del continente. Ecuador se ubicó en el primer lugar de Centro y Sudamérica y segundo en América, con una precisión de tiro superior al 92%. En el ranking global, el GIR alcanzó el puesto 33, el GOE el 47 y el GEMA el 65. Son policías que han enfrentado masacres, narcotráfico y operaciones de alto impacto. Representaron al país en un escenario internacional donde la exigencia es máxima y el error no tiene margen. Y por San Valentín, Paola Tamayo, hija de Paulina Tamayo, anuncia el lanzamiento de su primer EP titulado Live Session Boleros, un tributo a uno de los géneros más emblemáticos y románticos de la música latinoamericana. Y con esta producción, Paola celebra el amor mediante clásicos inolvidables, consolidando su herencia musical y su apego por las raíces artísticas familiares. Vamos a verlo. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde. Si tú me dices ven, es el primer tema que lanzó hoy la cantante Paola Tamayo, hija de la Grande del Ecuador. El sencillo formará parte de su EP Live Session Boleros, una producción cuyas canciones fueron elegidas por su madre. Es más, tengo una lista de como 15 canciones más que ella me pidió que grabe y eso es precioso porque ahora estoy cumpliendo parte de sus deseos y no es solo mi sueño, sino también el de ella. Llorar contigo será mi salvación. Paulina Tamayo le pidió que continuara con el legado musical familiar, motivándola a mantener viva la tradición artística y a rendir homenaje al bolero a través de este nuevo proyecto. Ya me pidió de una forma, no como la mamita que te molesta, a veces que dice canta, 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 que siempre desde que tengo uso de razón me decía cante, mijita, cante, canta, guaguita, a veces. Esta vez fue como más directo, más sincero, como un pedido de corazón realmente que por favor haz esto por mí, por el Ecuador también, pues es un legado al fin y al cabo lo que ha construido más de 60 años. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Paola creció escuchando música nacional y latinoamericana, acompañando a su madre a conciertos, escenarios y teatros. Un camino que la ha formado con disciplina y preparación artística. El cantar, el ser artista no es una cosa así nomás, es una cosa que te tienes que preparar, tienes que educarte, tienes que coger clases y la parte interpretativa también. Entonces todo eso ha sido una escuela para mí, de mi mamita. Si tú me dices ven, habrá felicidad. El lanzamiento oficial del EP se realizará hoy en Ser de Luz, la cafetería de su madre ubicada en el norte de Quito. Pero si tú
Feriado. Llegando está el carnaval. Y durante este feriado, las terminales terrestres de Quito y Guayaquil operarán las 24 horas. Han aumentado frecuencias para atender el incremento de la demanda. Mientras tanto, les contamos además que el Registro Civil brindará un solo servicio durante estos días. ¿De cuál se trata? Lo explica a continuación Adriana Bermeo. En Quito, las terminales de Quitumbe y Carcelén atenderán 24 horas durante los 4 días de feriado. El plan operativo inició este viernes y contempla incrementar frecuencias, controles de seguridad y de precios de pasajes. En Guayaquil, la terminal terrestre también atenderá las 24 horas, mientras que la de Pascuales mantiene el horario de atención de 5 de la mañana a 9 de la noche. El Registro Civil atenderá exclusivamente el servicio de inscripción de defunciones en 25 agencias de 23 ciudades. Este trámite no tiene costos y se realiza dentro de las primeras 48 horas. En el feriado solo funcionarán cajeros automáticos, medios electrónicos, banca digital y los corresponsales no bancarios como tiendas, farmacias y supermercados. Algunos bancos atenderán en las agencias de centros comerciales. La Asociación de Bancos Privados recomienda consultar en las redes sociales de cada institución la disponibilidad de servicios durante estos 4 días. En Quito, la medida pico y placa estará suspendida el lunes y martes de carnaval. Servicios virtuales del municipio de la capital, como los del registro de la propiedad, estarán operativos durante el feriado. Y Salinas ya registra una ocupación hotelera del 100% para este feriado de carnaval. Para estos 4 días, el cantón ha preparado una agenda de eventos que incluye la participación de artistas como Charly Cardona, Paola Jara y el Binomio de Oro, además del tradicional concurso de castillos de arena. El alcalde Denis Córdoba confirmó un despliegue de 200 policías para garantizar el bienestar de los turistas e informó sobre la prohibición del uso de espumas de carnaval en el espacio público. Se estima que Salinas genere ingresos de $18 millones. Y de la costa nos vamos ahora, Andrea, hasta la sierra. Así es, en Ambato, la fiesta de la fruta y de las flores vive sus días más intensos, con eventos artísticos y alegorías gigantes en el Parque Central. Precisamente, Alex Ceballos recorrió ese importante cantón de la provincia de Tungurahua y preparó el siguiente reportaje. ¡Viva Ambato! Ambato, tierra de flores, tierrita linda. Desde noviembre, 60 personas entre voluntarios y trabajadores elaboran minuciosamente la alegoría del pan, la fruta y las flores, que será expuesta en la Catedral de la ciudad. Estamos con una obra monumental de 14 metros de base y por 13 metros de alto, aproximadamente 182 metros cuadrados de alegoría. 600 carrizos, semillas de eucalipto y granos secos, 250 unidades de baguette. La ciudad sobrevivió de las cenizas tras el terremoto de 1949. Ahora sus 170.000 habitantes celebran los 75 años de regreso a la productividad, a las labores, a la vida. Nosotros como ambateños no celebramos el carnaval, nosotros celebramos que estamos vivos. Toda su producción agrícola, ganadera e industrial se ha convertido en un eje económico de la región. Todos se alistan para su fiesta mayor, el de la fruta y de las flores. ¡Viva Ambato! El día sábado se hace la bendición de las frutas y el día domingo el desfile de la confraternidad. Vamos a hablar ahora de Ecuaterra, que visitó el Parque Etnobotánico Omaere en Pastaza, un bosque regenerado que se levanta en plena zona urbana de Puyo. El sitio concentra 1.500 especies vegetales en apenas 15 hectáreas. En este espacio también conviven monos chichicos y la ranita venenosa de Sarayaku.
parte final de esta entrega informativa. Amigos, gracias siempre por su confianza y sintonía. Les recordamos que en ecuavisa.com y Ecuavisa Play podrán encontrar información relacionada al pronóstico de lluvias para estos días de feriado por carnaval. Y también, Andrea, el estado de las vías. Algunas incluso están afectadas por el temporal. En nuestras cuentas de las redes sociales, las noticias, amigos, se actualizan minuto a minuto durante este fin de semana. Siempre información con el sello de Televistazo. Les deseamos un excelente feriado. Buenas noches.